Bien, el culto pasado hablamos de una serie de, estamos ya en la segunda de una serie de mensajes de mayordomía, administración, administradores fieles. Hoy día, de hecho, no me tocaba predicar a mí, pero a la persona que le tocaba predicar le pedí que cambiáramos para poder seguir el hilo. Sin embargo, el próximo día domingo viene este otro predicador, para que usted no se aburra escuchándome todos los domingos, y después vamos a volver también a cerrar la serie. Bien, levante la mano quien no escuchó el mensaje pasado, ya sea presencial o por internet. Levante la mano. Muy bien. Les sugiero que llegando a la casa no coma y escucha el mensaje. No, mientras cocina, escúchelo, porque si no va a quedar medio colgado. Voy a hacer un rápido repaso. Denme unos 4 o 5 minutos para repasar lo que vimos la semana pasada. Vimos acerca de la mayordomía y la administración que Dios nos dice que podamos ejecutar acá en la tierra. Podíamos ver de que la palabra de Dios nos decía de ¿de quién es la tierra? ¿De quién es? De Dios, ¿cierto? ¿Quién la creó? Él. Para nosotros. Pero Él es el creador, Él es el dueño de todo, Él es el Señor, Él es el Padre. Y nosotros somos meros administradores. Nosotros administramos lo que Él nos entrega. No somos los dueños, sino que somos administradores, aplicamos la mayordomía. Bien, ¿ha escuchado usted alguna vez que han dicho que la madre naturaleza es tan sabia? ¿Lo ha escuchado alguna vez o no? La naturaleza es súper sabia. Mire, la naturaleza es creación de Dios. El sabio es Dios. Cuando la gente dice la naturaleza es sabia, eso es una corriente oriental panteísta que habla acerca de, y de ahí sale también lo que es la nueva era, respecto a que cada cosa tiene vida por sí sola y como que se autocreó, y nos vamos también en la figura darwiniana de la evolución. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces ocupamos palabras que no tienen nada que ver con nuestras creencias. A veces ocupamos y hablamos de cosas dichos que se dicen, pero, sin embargo, nuestra creencia tiene que ser lógica y sustentada en la palabra de Dios. ¿Ok? El creador de todo no es la madre naturaleza, que es tan sabia. Es el Dios Todopoderoso quien creó los cielos y la tierra, y quien te creó a ti y quien me creó a mí. Y Él gobierna. Nosotros administramos. ¿Ok? Y Él nos da parámetros de cómo administrar nuestro tiempo, nuestro cuerpo. ¿Alguna vez usted ha escuchado que alguien dice, el cuerpo es mío y yo hago lo que quiera con mi cuerpo? Eso está muy de moda, ¿o no? Y se usa en distintas facetas. Cuando alguien dice, el cuerpo es mío, una sexualidad libre, yo aborto, yo hago lo que quiera porque total el cuerpo es mío. Y cada persona que se independiza de Dios cree que tiene la autoridad de hecho, la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, que nuestro cuerpo es el templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Pero la gente que no conoce a Cristo dice, yo hago lo que se me viene en gana porque el cuerpo es mío y yo hago lo que quiera. Por lo tanto, la gente que no conoce a Dios vive en una independencia de Dios y administra su tiempo, su cuerpo, su mente, sus recursos, su dinero, su sexualidad, su matrimonio, lo que sea, lo administra como se le viene en gana. ¿Por qué? Porque no son hijos de Dios, no están bajo un gobierno. Pero cuando nosotros estamos bajo el gobierno del Dios Todopoderoso, podemos vivir una vida en bendición, una vida buena, porque además Él es el Dios Padre y quiere lo mejor para nosotros. ¿Ya? Yo quiero que te quedes con esta apreciación, con este corazón de que todo lo que Dios nos dice para nosotros es bueno. De hecho, Él cuando crea los cielos y la tierra, crea al hombre, crea a la mujer, todo lo hizo para nosotros. Pero hay un pequeño problema con el ser humano, que vamos de continuo, nuestro corazón nos lleva de continuo al mal. Tenemos un problemita. De hecho, eso partió también en el Génesis. Cuando Dios le dice a Adán y Eva, le dice, de todo pueden comer, ¿sí o no? Les presenta toda una opción, una gama muy amplia. ¿Y de cuántas cosas le dice que no tiene que comer? ¿Del 50%? ¿Del 80%? ¿Del 40%? ¿Del 99%? Una sola cosa y la embarraron igual. Y tú y yo venimos de Adán.
que nos gusta de alguna manera, ¿para qué hacerlo fácil cuando puede ser difícil? ¿Sí o no? ¿Por qué si debiese ser todo tan sencillo? ¿Por qué esa capacidad de embarrarla e ir? Dios nos dice A, yo sé que A es bueno, pero hacemos B igual. De hecho, el apóstol Pablo dice, yo hago lo que no quiero hacer, y tenemos una naturaleza del hombre caído que nos lleva de continuo al mar, y tú y yo tenemos luchas internas respecto a qué hacer, así como Adán se enfrentó a una decisión en donde Dios le dice, mira, tienes todo esto de bendición, él se va a una esquina con Eva y le embarra igual. Entonces, aunque Dios nos dé mucho, nos dé tanto, no sé por qué, tomamos decisiones no buenas. Y por eso estamos hablando en esta serie de administradores fieles, para que nuestra vida funcione de manera como Dios quiere que la vivamos y no en independencia. Porque de hecho podemos ser hijos de Dios, pero también tener áreas en donde en nuestra vida vivimos independientes. Y Dios no quiere eso. Yo decía, ¿de dónde viene una música? Y es de acá. Yo la tengo acá, así que ahora la apago. Muy bien. No tenía nada que ver el Sergito, ni Satanás, ni luchaba el culto, no, era yo. Entonces hoy día vamos a tocar un tema que de hecho hoy día es primera vez que lo predico, no este año, sino que desde que somos iglesia. ¿Cuántos años llevamos como iglesia? 6, 7 años cumplimos. Lo que voy a predicar ahora yo nunca lo he predicado y creo que es tiempo de poder hacerlo. Vamos a hablar de darle lo primero al Señor, amén. ¿Cuántos quieren darle lo primero y lo mejor al Señor? Amén. Vamos a ir a Génesis 4 del 1 al 8. En nuestra serie de administradores fieles. Esto lo enseñamos en los discipulados, el curso inicial, pero es parte también. Y vamos a ver, vamos a hablar de Caín y Abel. Nombres no muy comunes para nosotros, pero Caín y Abel vamos a hablar de ellos. Ahora bien, lo voy a leer tal como está. Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó, ojo con esto, Caín presentó alguno de sus cultivos como ofrenda para el Señor. ¿Ok? ¿Quién presentó alguno de sus cultivos? Caín, bien. Ahora nos vamos con su hermano, ¿mayor o menor? Menor. Abel también presentó una ofrenda, pero aquí fíjese la diferencia. Las mejores partes de alguno de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Wow. Quizás hay personas que por primera vez escuchan esto o habían escuchado de Caín y Abel, pero cierta parte, y la historia es bastante larga, pero lo corté ahí para que podamos ver simplemente el concepto de lo que queremos hablar hoy, que es de darle lo mejor a Dios. Y vemos, en primer lugar, vamos a hacer un análisis de este pequeño fragmento, que tenemos a 3 figuras. ¿Ok? La primera figura es Dios. La segunda figura es Caín y también se nos presenta Abel. Caín era el mayor, Abel era el menor. Caín, ¿qué es lo que trabajaba? La tierra, ¿cierto? Y Abel, ¿qué es lo que hacía? Pastor de ovejas. Bien, esto es para hacer un repaso rápido. Caín trabajaba la tierra, Abel era pastor de ovejas. Ambos presentan ofrenda al Señor. Llegado el tiempo de la cosecha, cada uno presenta su ofrenda. Caín entrega, dice la palabra,
algunos de sus cultivos, ¿cierto? De lo que trabajó. ¿Ok? Caín entrega algunos de los cultivos que trabajó. Abel, en cambio, presenta lo mejor, las mejores partes de algunos de los corderos que eran las primeras crías de su rebaño. Luego ocurre algo que ya aquí, como yo siempre digo, aquí comienzan los problemas. Porque Dios acepta la ofrenda de, todos concentrados acá, amén. Luego Dios acepta la ofrenda de, y Dios acepta, fíjese que lo que dice esto, Dios acepta a Abel y Dios acepta su ofrenda. Y luego Dios rechaza a Caín y rechaza su ofrenda. Y esto es muy interesante. Yo no sé si tú alguna vez te has detenido a ver y analizar esto. Porque nos muestra una faceta de Dios que algunos no ven o algunos no quieren ver. Entonces, vemos que sucede esto y posteriormente Caín se enoja porque su ofrenda ni él fueron aceptados. Dios le habla a Caín y le dice, ¿por qué estás así? Tienes que tener mucho cuidado. Y estoy parafraseando, si tú sigues con esta actitud, no te va a ir bien. Le dice, inclusive, vas a terminar mal. Dios se lo anticipa. Caín, pese a tener pese a venir al culto y escuchar lo que Dios le dijo, el lunes invita a Abel a salir, le dice, hermano, vamos. ¿Y qué es lo que hace Caín con Abel? Lo mata. Wow. Y vamos a ver acá de que lo que nosotros entregamos, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros decimos, es lo que hay y lo que está en nuestro corazón. Muchas veces nosotros separamos las cosas, ¿sí o no? Decimos la pega es la pega, mi vida de culto es mi vida de culto, los estudios son los estudios, la plata es la plata, y separamos todas las cosas. Y mis recursos son mis recursos, y mi salud son mi salud, como si fuésemos distintos tipos de personas. Pero finalmente somos una sola persona y sacamos cosas. Lo que entregamos es lo que hay dentro nuestro. ¿Ok? Por eso es que Dios le habla a Caín y le dice, ojo con lo que está en tu corazón. Y por eso es que Dios rechaza a Caín y rechaza su ofrenda. Y es por eso que acepta a Abel y acepta su ofrenda. Nosotros no nos podemos separar de lo que somos de lo que entregamos, porque lo que entregamos es lo que somos, en distintas cosas, en distintas áreas. Entonces podemos analizar de que Caín, mire, esta es la cronología de Caín. Caín entrega una mala ofrenda, luego se enoja y luego mata. Analicemos, ¿ok? Lo que nosotros entregamos, el cómo y el qué, habla acerca de lo que hay en nuestro corazón. Y aquí vemos algo que voy a hacerte dos preguntas que te pueden dejar ahí haciendo ruido quizás alguno. ¿Dios puede rechazar lo que yo le entrego? ¿Dios necesita que le entreguemos algo? A veces creemos que Dios nos acepta todo, ¿cierto? Da lo mismo si, mira, total, Él ve mi corazón, ¿cierto? La forma y el fondo. De aquí vamos a analizar que en toda la Biblia, Dios no acepta cualquier cosa, ni el corazón de todo. Y ese es el problema. Ese es el problema, que muchas personas no quieren arrepentirse de sus malos caminos y dicen, da lo mismo. Pero Dios nos muestra lo siguiente, de que Él sí puede rechazar lo que le entregamos. Y sí puede rechazarnos a nosotros mismos. Y esto te va a partir la cabeza porque tú dices, a ver, a mí la primera vez de hecho yo estoy sentado aquí porque me dijeron que Él me aceptaba tal y como soy. Yo estoy aquí porque me dijeron, vengan a mí todos los cargados y trabajados. Yo estoy sentado en esta mesa porque me dijeron, Él nunca te va a juzgar. Pero ya me está juzgando, no entiendo. Vamos a ver esto. Y la otra pregunta era, ¿Dios necesita
que le entreguemos algo, la respuesta es sí. Veo que varias cabezas están explosionando. ¿Este será un nuevo evangelio? Sí, de hecho vamos a hablar de un nuevo evangelio. No, mentira. Mire, tengo una pregunta. Caín, ¿qué es lo que trabajaba? La tierra, ¿cierto? Abel, ¿Dios se iba a comer algún fruto de la tierra? ¿Dios se iba a comer alguna oveja? Entonces, ¿para qué? Mire, constantemente la palabra nos muestra de que Dios ve nuestro corazón y lo que hay en nuestro corazón. Dios, Jesús y el Espíritu Santo son selectivos. Yo quiero que rompas con esa visualización de que Dios no tiene sentimientos, no tiene un corazón, no se enoja, no se ríe, no tiene personalidad. Mira, fíjate esto. Tú y yo fuimos creados a la imagen y semejanza ¿de quién? ¿Usted se alegra? ¿Usted se enoja? Entonces, ¿por qué creemos que Él no se enoja o que Él no se alegra? O algunos solamente creen que Él solo se alegra y nunca jamás en la vida, haga lo que yo haga, se va a enojar. Ni nunca me va a despreciar. Probablemente eso hace que usted lleve una relación un poco amorfa con Dios, porque lo está mirando de una manera incorrecta. Fíjese esto. Vamos a hacer un repaso rápido por el Antiguo Testamento. Dios rechazó a Elí y escogió a Samuel. Dios rechazó a Saúl, pero escogió a David. Jesús aceptaba a algunos para ser sus discípulos, los escogía y a otros no. La palabra de Dios nos dice, ahí nombramos a Dios, nombramos al Hijo, y vemos que el Espíritu Santo nos dice de que Él no puede habitar donde hay corrupción, donde hay pecado, y de que el Espíritu Santo es inclusive ejemplificado en una paloma, y que donde no hay santidad Él no puede habitar. ¿Me está entendiendo? Ok, estamos todos claros, ¿cierto? La cantidad de personas que estamos acá, ninguno piensa lo contrario, aunque te tire 144 citas bíblicas, ¿cierto? Bien, estamos todos ahí en sintonía, bien. Por lo tanto, nuestro primer problema es encontrarnos con una figura de Dios que quizás nosotros mismos hemos creado y creemos que Él responde como yo creo que yo pienso las cosas. Pero la palabra de Dios nos muestra de que Él funcione de una manera clara y que la muestra en la palabra de Dios y en su relación con Él. Entonces, somos hechos, como decíamos, a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, Dios segmenta. Él nos abre la puerta a todos para entrar, pero Él siempre nos da cosas y nos pide cosas. Por ejemplo, a Abraham, Dios, ¿qué le pidió? A su único hijo, cuando en una edad avanzada su esposa era estéril, no podía tener hijo. ¿Y qué es lo que le dice Dios a Abraham? Quiero que me entregues a tu hijo. ¿Se imagina usted? Aquí vemos justamente dos casos, no mire para atrás, pero de dos milagros. Vemos a Patito con una hija y ellos no podían tener hijos, ¿cierto? Y vemos también a la Pame con Nano y ahí están con los niños chicos. Ahora, ¿qué pasaría si Dios te dice, dámela? Los demás dicen, es fácil, ¿sí o no? Por eso le pregunto a ella. Pame, ¿qué pasa si Dios te dice, dame a tu hijo? Yo sabía que no tenía tanta fe, dice alguno por ahí. Ajá. Yo sabía que no ama tanto a Dios. No. ¿Es fácil o no es fácil? ¿Qué es lo que hace Abraham? Abraham decide dárselo. Ahora te pregunto, ¿Dios necesitaba tener a Isaac? No. ¿Para qué? Mira, Dios siempre nos está sopesando. Dios no necesita las ovejas. Dios no necesita los frutos de la tierra, no necesita las papas. Y Dios no necesita sacrificar seres humanos. Él simplemente ve lo que hay en nuestro corazón. Muchas veces siempre decimos, Dios es lo primero para mí. ¿Estamos seguros? ¿Estamos completamente seguros de que Dios es lo primero para nosotros? Vamos a ser probados.
cuando decimos de que Dios es lo primero para nosotros, no es un imaginario, no es una creencia intelectual, sino que día a día tú y yo vamos a ser confrontados de si efectivamente Dios es lo primero para nosotros. Y por lo tanto, Dios le pide a Abraham a su único hijo en avanzada edad. Y cuando estaba a punto de sacrificarlo, le dice, hey, para. Yo no lo necesito, simplemente necesitaba probar tu corazón. Y de ahí la rompe con Abraham y Abraham empieza el padre de la fe, el amigo de Dios, ¿cierto? Y Dios le entrega promesas, va a tener hijos incontables como las estrellas o como la arena del mar. O sea, la arena no está en el mar, pero como la arena, ¿cierto? Pero va a ser incontable como la arena y como las estrellas. Cada vez que tú y yo le damos a Dios lo que nos pide, nos espera una bendición. El problema es lo que pasa antes de la decisión. Cuando estamos a punto de soltar o no soltar. ¿Dios nos quiere ver bendecido? Por supuesto. ¿Tú crees que Dios que te concede un hijo te lo quiere quitar? No, pero quiere ver dónde están tus prioridades. Cuando te bendice con algo y rápidamente te dice, a ver, vamos, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, Dios nos ama tanto que nunca nos va a pedir algo que Él no hace. ¿Ok? Lo voy a repetir. Dios nos ama tanto que nunca va a pedir algo que Él mismo hace. Si Él te pide lo mejor, Él da lo mejor. De hecho, la palabra de Dios dice que, recuerda esta cita bíblica en Juan 3:16, sobre todo los que venimos de iglesia más pentecostal, porque de tal manera no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermoso, ¿no? Dice que de tal forma nos amó que Él pensó en darnos a su hijo. ¿Lo imaginó? ¿Escribió un libro? No, lo entregó. Dios entregó lo mejor que tenía, a su único hijo, por amor a nosotros. Lo murieron en la cruz. Mira, Dios no te va a pedir algo que Él no hace. Dios nos entrega lo mejor y Él pide lo mejor. De hecho, Jesucristo mismo dijo, si fuese por mí, esto no lo quiero pasar, pero es necesario que lo haga. Y ese sacrificio que no fue gratis, fue por gracia, hace que tú y yo hoy día estemos acá y que tengamos remisión de pecado. Pero Él sabe el costo, Dios sabe el costo, el peso de entregar lo mejor. Cuando Dios te sana en un imaginario o en un intelecto, te sana de la enfermedad que está en tu cuerpo. Cuando Dios te libera de algo que es tangible. Cuando Dios te da algo tangible. Dios no es un Dios que, sí es cierto, no le vemos, pero Él trabaja en lo real. En esto. Dios no te libera, sí, también te libera de pensamiento, pero su trabajo con nosotros es tangible. Lo podemos sentir en nuestro cuerpo. Dios trabaja en lo real. Y nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Él. Y si Él te pide lo mejor, Él te va a dar lo mejor. ¿Ok? Pero no solamente tenemos que creerlo, sino que tenemos que vivirlo. Vamos a ver esto en Lucas 7, 35 al 47. Aquí quiero pedirle a alguien que me ayude a leer porque tengo que leer hartas cosas más. ¿Quién me ayuda? ¿Sí? Venga por acá, por favor. Obviamente una venezolana está contenta, los chilenos no quieren leer, pero no sé si quieres leer de acá o quieres leer de allá. Dice, pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por la vida de quienes la siguen. Uno de los fariseos... Perdón, estamos en vivo y en directo. Lucas 7, 35 al 47. ¿Sí? Versión NTV. ¿Sí? A ver, colóquela por favor para cachar algo. No, lee de aquí por favor. Uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar
Así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó en sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Cuando el fariseo que la había invitado vio esto, dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón, le dijo, tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a 2 personas, 500 piezas de plata, a una 50 piezas, a la otra. Sin embargo, ninguna de las 2 pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Simón contestó, supongo que la persona a quien lo perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella, desde el momento que entré, no había dejado de besarme los pies. Tú no viste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor, pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Muchas gracias. Bien, vamos a ver, dice la palabra de Dios que aquí se encuentra, vamos a hacer un análisis. Está Jesús invitado por un fariseo a la casa del fariseo y hay una mujer que se entera que Jesús anda por ahí. Dice la palabra de Dios que esta era una mujer de dudosa reputación. Vamos a dejarlo hasta ahí nomás. ¿Qué hacía? Era cosa de su vida privada, personal. Pero llega Jesús, ¿cierto? Y estaba ahí en ese hogar y llega esta mujer y esta mujer al ver a Jesús se va a los pies de Jesús, ¿cierto? Y cuando va a los pies de Jesús comienza a llorar y comienza a derramar un perfume costoso, muy costoso, ¿ok? Y lo que hace el fariseo es ¿qué? ¿Cómo es la respuesta del fariseo? ¿No leímos? Se molesta. Y se molesta de la condición de la persona. Alguien comienza a entregar una ofrenda y este otro empieza a criticarla o a juzgarla en su corazón. Y más que en su corazón, ¿verdad? Se espanta de eso. Y vemos que lo que ella hace agrada o desagrada a Jesús. La agrada. Y de hecho le dice al fariseo, mira, tú me invitaste a tu casa, sí, es cierto. Pero esta mujer hizo esto, tú no me hiciste eso. Tú me diste esto. Esta mujer me hizo esto, me saluda con un beso, derrama perfume a los pies, está llorando, me adora en otras palabras, ¿cierto? Y tú criticabas eso. Entonces podemos ver acá que además Jesús le dice a esta mujer, estás perdonada. ¿La mujer en algún momento le estuvo pidiendo algo a Jesús? No le pidió absolutamente nada. Yo te quiero decir de que tu ofrenda y tu adoración hace que Jesús haga cosas por ti que no le estás pidiendo inclusive. Lo que hay en tu corazón desata en el Padre, en lo sobrenatural, cosas que probablemente alguna necesidad que tú tengas dentro. Pero lo que rompe con eso es tener el corazón correcto. Porque en ningún momento esta mujer quería comprar a Jesús. Voy a derramar perfume para que me perdone. Porque además Él escudriña hasta lo más profundo del corazón. Y lo que hace Jesús es perdonarle los pecados. Ella, su tema no era
arrepentirse de su mala vida, pedirle perdón a Jesús, pero la forma, su adoración y lo que esta mujer hace, tocan el corazón de Jesús. Te quiero decir algo, la palabra de Dios dice de que los regalos abren puertas y que la honra abre puertas y que tu corazón correcto hace que se derrame la gracia de Dios sobre tu vida. El problema es cuando pensamos como el fariseo. El fariseo piensa que hay cosas que no son necesarias hacerlas. El fariseo piensa que alguien tiene que pasar cierto tipo de nivel para poder hacerlo, que tengo que cumplir cierto tipo de cosas. Pero Dios ve nuestro corazón. Y esta mujer, que era, no dice la palabra de Dios que era una mujer que cometió un error, sino que cuando dice que era una mujer de dudosa vida, ¿cierto? Él no empieza a enumerar los pecados. Lo único que dice, Jesús se siente conmovido por esa honra y esa adoración, y Jesús le entrega algo que no tiene precio, que era el perdón de pecados. Por lo tanto, cuando nosotros damos lo mejor a Dios, mira, yo te quiero decir algo, deja de pensar que cierta cosa te va a traer un beneficio en esa cosa. Te lo digo de esta manera, nosotros no hacemos mandas, nosotros no compramos milagros, nosotros no podemos manipular al Señor. No hay forma de hacerlo, no hay forma. Dios sabe cuando tú le das algo a Él con el corazón correcto o cuando lo haces con el corazón incorrecto. Y de hecho eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo que te quiero decir es que cuando tú desinteresadamente, yo me imagino esta mujer, era un perfume costoso. ¿Es necesario, si yo te hago una pregunta, es necesario entregarle cosas tangibles a Jesús si Él solamente ve mi corazón? Sí, por supuesto. Lo vemos en el Antiguo Testamento y lo vemos en el Nuevo. Lo vemos siempre. El problema es que, mira, si yo te hago una pregunta, sobre todo a las mujeres, remóntense cuando el patán que usted tiene al lado ahora la quiso conquistar. Piensa en eso. Esa albóndiga que está al lado suyo. No es necesario que me saque ese restaurante. ¿Para qué? Ese perfume no. Ese anillo no es necesario. Esas rosas. Le conté a todos que me regalé esas rosas. No es necesario. Te hago una pregunta. Mujeres, ¿era necesario o no era necesario? Y somos hechos a imagen y semejanza ¿de quién? Entonces, ¿es necesario o no es necesario con Dios? Por supuesto que sí. No, es que Él da lo mismo. No da lo mismo. Por eso que el mensaje hoy día te va a romper el cerebro, pero te va a abrir puertas para que tú comprendas cómo relacionarte correctamente con el Padre. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 9, 6 al 8, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Esta es la ley de la siembra y la cosecha, porque Dios ama al dador alegre y poderoso es Dios para hacer que abunde sobre vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda buena obra, como está escrito. Lo que tú tengas o no tengas va a depender de qué es lo que tú le entregas a Dios, más que mis palabras. Hay una canción que dice que Él es más que palabras. Él es mucho más que palabras. Él es mucho más que pensamientos que vienen. Sí, Dios quiere que pensemos en Él, que le hablemos, que le entreguemos. Él es un Dios integral que así como a ti te da todo, así como Él te perdona, te provee. Así como Él te sana, te libera. ¿Me entiende? Por lo tanto, nosotros actuamos de la misma manera con el Padre. Ahora, yo te quiero hablar de algo que tiene que ver con darle lo primero y lo mejor a Dios. Mira, tú puedes darle lo primero y lo mejor a Dios. Quiero hablar específicamente de finanzas.
Y Dios nos muestra dos cosas, dos conceptos de cómo darle lo mejor a Él, a través de las ofrendas y a través de los diezmos. Y te voy a decir tres cosas. Número uno, tú puedes hacerlo adecuadamente, como Dios nos enseña y con el corazón correcto. Tú puedes hacerlo incorrectamente, o tercera cosa, tú puedes simplemente no hacerlo. Número uno, hacerlo bien. Número dos, hacerlo, pero hacerlo mal. Y número tres, no hacerlo. ¿Ok? Dice la palabra de Dios en Génesis 14, 17 al 20. Melquisedec bendice a Abraham. Después de que Abraham regresó de su victoria sobre el rey, ayúdeme por favor. Vamos a. Kedorlaomer. Y todo, vamos a decir, el rey y todos sus aliados. El rey de Sodoma salió a encontrarse con él en el valle de Saib. Saib. ¿Hay algún hebreo acá? No, si todavía no era ni hebreo. Ya. Así que perdóneme como lo diga. Que es el valle del rey. Ya. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición: bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea Dios Altísimo que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham dio a Melquisedec una décima parte de todos los bienes que había recuperado. ¿Ok? Y esto es muy importante. Cuando nosotros a Dios le entregamos algo, lo podemos hacer como Caín o lo podemos hacer como Abel, o no, simplemente no hacerlo. Porque Dios ve lo que hay en nuestro corazón. Y esto significa dar lo primero de todo, es aquello que apartamos para honrar a Dios. Te hago una pregunta: ¿Dios necesita nuestro dinero? ¿Dios necesita las cabras? ¿Dios necesita las papas y la cebolla? ¿Por qué Dios no? ¿Por qué? ¿Jesús necesita un perfume caro en sus pies? Pero sí. ¿Me entiende? ¿Dios necesita tu primogénito? No, pero sí. Esto es simplemente para ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Lo que yo decía al primero, ¿se acuerdan cuando Dios le dice a Adán y a Eva, tienen todo esto del huerto para disfrutar y una sola cosa no? ¿Por qué no se conformaron con todo y se fueron a la excepción? ¿Por qué nosotros nos cuesta, cuando Dios nos pide un porcentaje muy pequeño, aferrarnos a ello? Esto no es un tema de recursos ni de dinero, sino de lo que hay o no en tu corazón y en mi corazón. De hecho, la palabra de Dios dice que ¿cuál es la raíz de todos los males? Esto es súper heavy, ¿eh? ¿Saben por qué? Porque nos dice que la raíz de todos los males es la envidia, no es el odio, no dice que es la venganza, dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y quizás tú digas, yo no es que ame al dinero. Está bien lo que hay en tu corazón. O sea, cada uno se hace responsable. El punto no es cifras ni cantidades, sino que ser honesto con lo que Dios te da. Si tú recibes algo, tú no tienes que no te dé vergüenza. Todos comenzamos a veces de una manera y a veces hay tiempos buenos y hay tiempos malos. Yo recuerdo que hubo una época en donde nosotros estábamos de novios con Julie. ¿Dónde está Julie? Allá, por allá. Y ustedes saben toda mi hermosa historia cuando me casé. Me quebré el codo un día antes de casarme. Estuve cesante y estaban en la iglesia de mi suegro donde estábamos, estaban haciendo creo que un culto de primicias, algo así. Y nosotros no teníamos que darle a Dios. Porque, ojo, no son las personas, no es la iglesia que te pide algo, es a Dios. Pero obviamente nosotros queríamos entregar, no era, Señor, yo te doy mi corazón, algo. Y nosotros no teníamos nada. Y lo que entregamos en ese tiempo fueron nuestras argollas, las denominadas ilusiones. ¿Te acuerdas o no?
Y de hecho, nosotros veíamos, yo aparte de eso, lo más valioso que yo tenía era un computador. Pero no sé si un computador iba a hacer algo, no sé, quería darle lo mejor al Señor. Y nosotros estábamos en ese culto y yo no tenía ni uno, en verdad. Y hablamos, vamos a darle nuestras ilusiones. Tampoco estoy hablando que eran diamantes. No eran diamantes, no me los trajeron del Medio Oriente, pero para nosotros eso era lo más valioso. Y cuando nosotros nos entregamos, vimos posteriormente las manos del Señor, la bendición del Padre, a tal punto que nuestro matrimonio fue costeado, porque no teníamos mucho, a través de muchas personas que nos bendijeron. Pero nosotros no estábamos buscando eso, sino que lo único que estábamos buscando era adorar al Señor. Pero Él se manifiesta en lo real, no en imaginarios. Entonces, cuando tú recibes algo, lo que tú tienes, y aquí volvemos al domingo pasado, tú eres administrador de lo que tienes. O lo hacemos bien o lo hacemos mal. O creemos que eso es mío, solo mío, o creemos que es de Dios, que Dios me lo da y que yo tengo la capacidad de administrarlo bien o administrarlo mal. Por lo tanto, lo que hace Abraham, dice la palabra de Dios también, pero para no llenarte de citas bíblicas, ¿alguien se acuerda de la historia de Jacob? ¿Sí? Que luego pasa a ser Israel. No voy a decir que era el primero argentino en la Biblia porque alguien se puede enojar. No se enoje mi amigo argentino. Pero Jacob era una persona que pasa de una vida a otra. Pasa de ser una persona no buena a ser honrado y Dios le cambia el nombre a Israel. Y dice la palabra de Dios de que él presenta sus diezmos a Dios para que él le dé la victoria. Y Dios le da la victoria. Entonces, vemos que Abraham, Melquisedec, ¿a quién representa? Si alguien lo sabe. Melquisedec representa a Cristo. ¿Cómo muere Melquisedec? Nadie lo sabe. Melquisedec representa al Rey de justicia, al Rey de gloria, que sale en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Melquisedec representa una figura de autoridad. Melquisedec representa a alguien que está sobre ti. Melquisedec representa al que te da la victoria. Nosotros no damos lo que damos bajo una corriente judía levítica, sino que le reconocemos por la figura que representa Dios, el Padre, el Rey de justicia, el que te provee a ti y el que me provee a mí. Entonces, ¿cómo se puede entregar en cosas tangibles las cosas en 3 puntos, bien, mal o no hacerlo? La vamos a ver de la siguiente manera. Número 1, ¿cómo hacerlo de manera errónea? Dando por necesidad. Dar es un principio. Usted no puede dar por necesidad. De hecho, la palabra de Dios, lo leíamos antes, no den por necesidad. Y usted me está diciendo, me están matando. O sea, si yo veo necesidad, yo voy a dar. Y de hecho, lo que me va a mover es la necesidad. Nunca te muevas por necesidad. Nunca des por necesidad. No lo hagas. Porque dar es adoración. No es necesidad. Entonces tus ojos naturales pueden ver dónde hay necesidad y tú decir, yo voy a dar ahí porque ahí yo veo necesidad. Dar es adoración. Y es más, la necesidad es como un paradigma que queda obsoleta en el tiempo. No des por necesidad. Dando por una responsabilidad moral. ¿Cómo es esto? Sé que, por ejemplo, en la iglesia hay que pagar el arriendo, el papel higiénico, donde tú te secas las manos, ¿cierto? Hay que pagar las luces, hay que pagar el gas. Y tú dices, y parte de ahí van a ir a los pastores porque ellos necesitan dejar la pega y necesitan vivir y tienen cabros chicos y tienen que comprar pañales y hay que comprar cosas y hay que pagar los gastos comunes. Y tú puedes tener una buena responsabilidad moral. Y yo te quiero decir algo, se agradece, pero está mal. Nosotros nos damos por responsabilidad moral. Nosotros damos por adoración. Nosotros nos damos, ¿sabes por qué? Porque tú puedes tener una responsabilidad moral en un Rotary, en un club, en una comunidad, en el curso del colegio. Pero nosotros nos damos por responsabilidad moral. Le damos a Dios lo que le corresponde. ¿Cómo podemos seguir haciéndolo mal? Siendo deshonestos con lo que Dios nos da. Y hay muchas personas que adulteran lo que Dios les da.
te voy a dar un consejo, amado hermano, porque lo vamos a leer en la historia de Ananías y Zafira. Nunca mientas al Señor con lo que Él te da. Si a ti te cuesta diezmar a Dios, pero inventas una cifra, no lo hagas. Mi sugerencia es que no lo hagas. Si tú no eres honesto con lo que Él te da, no lo hagas. Hay muchas personas que inventan una cifra, pero en realidad no la es. No tienes que inflar una cifra ni tampoco dar menos de lo que Dios te da. Cuando Dios ve el corazón de Abel, Dios entrega lo mejor. Abel entrega lo mejor. Y Dios sabía cuánto era el fruto de ello. Quiero llevarte a esto. Porque ¿podemos hacerlo mal? Por supuesto. Mira lo que dice Mateo 23:23. Jesús reprende el corazón de quienes lo hacían. Tú puedes decir yo lo hago, pero con un mal corazón. Fíjate lo que dice Mateo 23:23. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines y hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Número 1, Jesús no está en contra de eso. Dios está en contra de cómo lo hacemos. Con lo que nosotros damos no podemos estar comprando algo o creer que al hacer solo eso podemos tapar otro tipo de cosas, porque eso está incorrecto. Ahora fíjate lo que dice la Biblia de Dios la palabra de Dios en Hechos 5 del 1 al 10. Y aquí nuevamente les voy a pedir que me ayuden a leer porque me voy a quedar seco. Ahora un hombre, por favor, que venga a leer. No, tranquilos, más nada. Un hombre que pueda venir a leer, por favor. No nos vamos hasta que alguien lea. Muy bien, gracias a Dios. ¿Puedes leer de acá o puedes leer de acá? Había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderla el dinero también era tuyo, para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde, entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó: ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella, ese fue el precio. Y Pedro le dijo: ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor, que de esta manera los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta? Ellos también te sacarán, cargando a ti. Al instante ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gracias, Feli. Wow, no sé si alguna vez escucharon esto. La historia de Ananías y Zafira se da en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. En el tiempo de la gracia, vemos la historia de Ananías y Zafira. ¿Y cuál es la historia de Ananías y Zafira? Nos muestra a un matrimonio que ofrece algo a la iglesia, a los apóstoles, al reino de Dios tangible acá. Y cuando lo hacen, ellos mienten respecto de cuánto fue la cifra de lo que vendieron. Y entregan una cifra inferior. En otras palabras, hicieron un recorte, ¿cierto? Y total no pasó nada, porque Dios conocía su corazón, ¿cierto?
No. Dice la palabra de Dios de que primero va el hombre, ¿cierto? Y que cuando da la cifra, los apóstoles le hacen la pregunta. Y él miente y luego le pasa también a la esposa. Dice la palabra de Dios que ellos se pusieron en acuerdo para decir aquello, que se pusieron de acuerdo y confabularon en una mentira. Entonces ellos le dicen, miren, ¿para qué lo hicieron? No era necesario. Pero lamentablemente vemos algo que es súper penoso y que ambos mueren. Y aquí vamos a analizar algo de que, primero, número uno, Dios sabe la verdad de todo. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Dios sabe cuánto ganas. Dios sabe cuánto Él te ha dado, porque el trabajo que tú tienes te lo entregó el Señor. Todo lo que Él te da, Él te lo entregó. Dios lo sabe. Y ellos decidieron hacer algo y mintieron. Por eso es que yo te decía, o es preferible, hay algunos que lo inflan y otros le sacan. Te doy un consejo. Si tú todavía no eres honesto en lo que tú tienes, no lo hagas. Dice la palabra de Dios de que ellos lo hicieron con un corazón, tenían ganas de hacer algo para Dios. Y le resultó mal. ¿Sabe cuánta gente ofrece cosas a la iglesia y no lo cumple? Muchas cosas, muchas veces. Se donan terrenos, se donan casas, se donan autos. ¿Y qué pasa después? Amado, usted no le está dando al hombre, ni a una iglesia, ni a una corporación, ni a una denominación. Usted lo que ofrece se lo está ofreciendo ¿a quién? Al Dios Todopoderoso que creó el cielo y la tierra. Y el temor de Dios tiene que estar en tu corazón. El otro día un amigo que es pastor me decía, mira, a su pastor, cuando comenzaron el ministerio, gente llegaba y le regalaba autos. Y el pastor le decía, ni siquiera lo recibas, porque lo van a venir a buscar. Es un tema de emoción. Y el pastor le decía, ¿pero cómo? Y en la tarde llegó un pastor a la casa y le decía, pastor, ¿sabe qué? Fue un tiempo de emoción, ¿me puede devolver el auto? Porque ya uno empieza a conocer este rubro, por así decirlo. Es así. Hay gente que se deja llevar por la emoción. Te quiero decir algo, tú tienes que tener temor del Señor. Hay mucha gente que le dice, Señor, si tú me das este trabajo, yo te voy a dar a ti lo que te corresponde. Y gente luego no le da lo que le corresponde a Dios. Y yo te quiero mostrar esto para que usted, mira, uno no puede cantar adoración, sino que uno tiene que vivir adoración. La adoración no son letras de canciones. La adoración es una vida de darle a Dios lo que le corresponde a Él, sin excusas. Entonces, lo primero que podemos ver, tú no le estás dando a las personas, tú le das a Dios. Tú haces un compromiso con Dios, no con una institución. Y si tú mira, la palabra de Dios dice que Él, cuando nos promete algo, Él lo cumple, ¿sí o no? Lo que Él dice, lo cumple. ¿Y nosotros lo cumplimos? Solamente Dios sabe. Nuestra integridad se ve en todas las áreas. Y por eso que una de las cosas que más cuesta al ser humano es el tema de los recursos. Porque uno dice, mis recursos son un tema aparte. La pega espera. Dios es Dios. Pero te quiero decir de que nosotros somos personas integrales. Dios no necesita nuestro dinero, pero sí lo necesita. ¿Me entiendes? Dios no necesita un primogénito, pero sí lo necesita. Dios no necesita las papas de la cosecha. No se las va a comer, pero sí las necesita. Algunos quizás pueden estar como Caín, con el corazón de Caín, y creen que le pueden entregar cualquier cosa a Dios. Pago todas las cuentas y al final lo que me quede voy a inventar una cifra que no se vea fea y voy a dar esta cifra. No sea como Caín. Si usted va a hacer eso, no lo haga. Dios sabe la verdad. Y muchas veces tú dices, yo no sé por qué no puedo salir de este tema espiritual. Yo no sé por qué no puedo avanzar, o yo no sé por qué siento que Dios le habla y utiliza a otras personas. Cuando tú crees que el dinero es plata y Dios es Dios de manera separada, tú estás mal.
Porque Dios es un Dios integral. Y Dios trabaja con tus pensamientos, con tus obras y con todo lo que es tangible. Fíjate esto. Dios da semilla ¿a quién? Al que siembra. Dios no da semilla al que guarda. Por lo tanto, ¿se acuerdan de algo que veíamos en el domingo pasado? Teníamos a 3 personajes y Dios dice que da según la capacidad de cada uno. Al primero le dio, al segundo le dio y al tercero le dio. ¿Quiénes dieron más fruto? Los 2 que tenían más. Y el último no dio fruto, lo esconde y Dios se lo quita. Dios le va a dar más al que entrega más. Te lo voy a decir de nuevo. Dios da más al que muestra más fruto. Si tú dices, yo no doy nada porque Él no lo necesita, bueno, recibe la ley de la siembra y la cosecha. Eso es claro. Dios da. Cuando, ¿se acuerdan de la multiplicación de los panes y los peces? ¿Cuánto habían? 5 panes y 2 peces. ¿Y de cuánto era la multitud? ¿Cuántos habían? 5.000. Sin contar mujeres, niños, suegras, mascotas, no se contaban. Solo los hombres. ¿Y cuándo se comenzó a multiplicar todo? Cuando lo dijeron, no nos alcanza, guardémonos y vámonos para la casa. Sino que cuando comienzan a entregarlo, se empieza milagrosamente a multiplicar. Cuando tú entregas, por eso Dios te da algo, lo que tú tienes, Dios nunca te va a pedir más de lo que tú tienes. Es conforme a tus fuerzas, lo que tú tienes. Pero no puedes ni inventar ni para arriba ni para abajo. Cuando tú das lo que tú tienes y lo entregas, ocurre la multiplicación. Mucha gente dice, no sé por qué no me da, mira, yo te quiero contar algo triste de mi vida, de mi testimonio. Esto yo lo he dicho antes, pero lo he dicho porque yo nunca he predicado de esto, es la primera vez que lo hago. Y esto lo he dicho los discipulados. Pero voy a decir algo que no me enorgullece, que tiene que ver con esto. Esposa, perdóname por lo que voy a decir. Hoy no almuerzo. Yo no sé si estaban en el primer o segundo año de trabajo ya estable, después que me recuperé de mi codo y todo. Y resulta de que yo siempre tenía estos conceptos claros en mi mente. Y recuerdo que en mayo se daba esta famosa devolución de impuestos que antes era conforme a lo que tú ganabas en el mes. Después se ha ido restando y cada vez te queda menos. Pero yo alcancé en ese año donde era un sueldo entero. Por ahí por el mes de mayo. ¿Cuántos dicen amén? No. Y te quiero decir algo triste. Yo propuse en mi corazón dejarme eso de más. Te lo digo honestamente. Porque yo dije, este mes yo le voy a diezmar a Dios como todos los meses. Pero resulta que había algo que me estaba guardando. Recuerdo que ese mes, yo creo que cuando tú no has sido honesto con el Señor, mira, uno experimenta todo con el Señor, lo bueno y lo malo. Y yo recuerdo que ese mes la plata se me hizo aguas. ¿Te ha pasado que tú recibes más, pero se te hace nada la plata? Cuando no le das a Dios lo primero. Bueno, recuerdo que yo me sentía tan mal y el Espíritu Santo me golpeaba tan fuerte porque yo ya había destinado ese dinero en mi corazón para otra cosa. Fue algo así como lo de Ananías y Zafira. Y me sentía tan mal en mi corazón que hice una estupidez. Y voy y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Quiero honrar la vida de mi pastor, que era mi suegro, ¿cierto? Y le voy a comprar un chaleco. No sé si te estoy hablando cosas
que me avergüenzan. Porque yo sentía que yo estaba haciendo algo que estaba mal y yo lo quería arreglar a mi modo. Entonces el Espíritu Santo me golpeaba y yo no estaba mirando a Dios, sino que yo estaba mirando al pastor. ¿Ok? Le compro un chaleco y de hecho cuando lo recibe me dice, ¿y por qué? Me dice, si no estoy de cumpleaños. Y mire el fresco fresco de cara. Y le digo, no, pastor, yo te quiero bendecir, mírela. Uy. Si uno mira para atrás y hizo tanta estupidez. Ante los ojos de mi esposa y de mi suegro, del pastor, ¿cómo quedé yo? Ese mes diezmé y le di un chaleco, porque hacía frío. Y dije, le voy a comprar un chaleco, lo voy a honrar al siervo, un chaleco caro. Obviamente ese chaleco no era lo que Dios me entregó, ni tampoco Dios me dijo, cómprale algo. Me sentía tan mal en mi espíritu que le estaba robando a Dios que inventé un mecanismo para, no sé, una estupidez y esto no tiene pie ni cabeza, ¿no? Ese mes la plata se me hizo nada. Nada, pero nada. Fue el mes más malo del año cuando recibí más. Y luego de eso, nunca más lo volví a hacer. Porque además, gracias a Dios, tengo una mujer muy íntegra que siempre está, no deja que se escape una, ¿cierto? Mira, siempre yo digo esto, a los que más nos cuesta el tema de las finanzas son los hombres. Lejos. Lejos. Así que si usted tiene una mujer íntegra al lado, te llegó la fiesta, hasta ahí te llegó la fiesta. Y yo podría decirte tantas cosas que nos ha pasado, porque te quiero abrir mi corazón, y muchas veces me quise negar a dar lo que era de Dios. Y lo que me salvó, mira lo que te voy a decir, no fue mi integridad, fue mi esposa. Y Dios conoce realmente quiénes somos. Fíjate que la palabra decía que Ananías y Zafira se pusieron en un acuerdo. Demos esta cifra. Inventemos una cifra. Amado, Dios te conoce a ti y me conoce a mí. Cada vez que uno actúa en la ley de la siembra y la cosecha, de darle, no 15 días después, lo primero al Señor y lo real, yo no te estoy diciendo, mira, el eslogan podría ser, te voy a dar la clave para tener más. Ese sería un mensaje humanista, centrado en tu necesidad. Pero distinto a decir, tú le das y honras a Dios con lo mejor y la consecuencia es que Él te da lo mejor. Mira, quiero salirme de todo protocolo. Francis, ven para acá. Ven para acá, Francis. Francis hace poco hizo algo en privado. Yo quiero que honres al Señor. Porque algo pasó rápidamente en tu trabajo después que hiciste algo. ¿Sí? Cuéntanos, ¿qué pasó? Hola. Hicimos una siembra, mi esposo y yo, en acuerdo. La hice en moneda extranjera. Y bueno, fuimos al banco, fue Guillermo, y pedimos el mejor billete, uno sin sello, sin mancha. Y la cajera se enojó y fuimos a 2 bancos. Y le queríamos entregar al Señor lo mejor. Yo tenía una lucha en ese momento en el trabajo. No estaba siendo bien remunerada en el mismo cargo que otras personas. Pasarían 3 días. Eso fue un martes, pastor, o un miércoles. Un miércoles. El viernes me llama mi jefe, conversa conmigo y me subió la comisión y un porcentaje al sueldo. Mira, yo no tenía idea del tema de los bancos, ni cómo pidieron el dinero, ni nada. Pero te quiero decir de que esto es importante. El mundo dice que el orden de los factores, eso no existe en el campo espiritual.
En el campo espiritual sí importa, sí influye, totalmente. El problema es cuando queremos recibir lo mejor, pero le damos lo último a Dios o le damos algo que no corresponde. Y me encantaría ver una congregación bendecida. Me encantaría que tú fueses bendecido en todas las áreas. Pero tú no puedes ser bendecido si sigues actuando en oscuridad o en injusticia. Si tú estás pensando, quizás como yo en algún momento, viendo lo que le doy o no al pastor o a la congregación por una responsabilidad moral porque hay que pagar un arriendo, lo que tú das es de Dios. Esto no es un sindicato. Esto se trata de Dios. Esto se trata de lo que hay en tu corazón. Esto no se trata, mira, ¿sabes por qué Dios no aprieta en esta área también? Y en otras predicaciones vamos a hablar de otras cosas. Ahora vamos a hablar de esto. ¿Sabe por qué no aprieta esto? Porque es una de las áreas donde más nos cuesta y donde también no es pública. Y somos honestos en lo privado. Y eso es lo que más cuesta. Por lo tanto, yo quiero, amado hermano, ver una congregación bendecida. Yo sé que hay muchas personas que están en esta etapa del año, a mitad de año, y han quedado sin trabajo. Y yo les quiero decir de que no teman. Que si tú le diste o le has dado siempre en honestidad y lo primero y lo mejor al Señor, no tienes nada que temer. Porque Dios está contigo. Porque Él es justo. Y su justicia va delante nuestro, no va detrás. Por lo tanto, que nadie se desespere cuando escuche malas noticias. No importa lo que pase, no importa que ahora lo que antes valía $1 ahora valga 10. Por eso es que ¿sabe? Cuando sobre todo andamos muertos de miedo, cuando sabemos que hemos actuado en injusticia. Porque cuando tú actúas en injusticia, pase lo que pase alrededor, tú sabes que la mano de Dios está sobre de ti. Pero cuando actuamos de manera errada, tenemos miedo. Y el miedo no es de Dios, pero el miedo se acaba hasta cuando tú lo decides. Cuando tú le das al Señor lo primero y lo mejor, demuestras tu mayordomía y tu administración. Y Dios ahí puede actuar en bendición. Hay gente que dice, yo no puedo hacerlo porque gano muy poco y no me alcanza. Y otros dicen, yo gano demasiado, no puedo dar tal cantidad de dinero. No se trata ni de esta esquina ni de esta esquina. Se trata de lo que hay en tu corazón. Porque tú siempre vas a tener que privilegiar ¿qué cosa? Y Dios da semilla al que siembra. Cierra tus ojos ahí donde estás. Quizás muchas personas creen que la plata es plata y plata no se vincula con lo espiritual. Que un perfume es un perfume y el perfume no va. ¿Qué tiene que ver un perfume con Jesús? ¿Qué tiene que ver corderos con Dios? ¿Qué tiene que ver con los sembrados, la cebolla y las papas si no tiene nada que ver? Si Dios no me pide eso, bueno, hoy día aprendiste que está todo vinculado. Porque Dios ve tu corazón. Tú sabes, quizás más de alguno como yo, que quizás en algún momento actuó como Ananías y Zafira, que adulteran lo que reciben, que prometen algo y no lo cumplen, que están viendo a la congregación o al pastor y no están mirando a Dios. Que algunos quizás lo han hecho por una responsabilidad moral porque hay que ser parte de una comunidad y tenemos que ayudar en esto. Quizás alguno dice, a mí no me alcanza. Otros dicen, Dios me ha bendecido mucho, entonces no puedo darle mucho. Mira, si tú quieres pasar a un siguiente nivel, no puedes seguir separando las cosas. No puedes decir, en esta área soy deshonesto. O en esta área no le doy lo mejor al Señor, pero igual quiero lo mejor. No. Quizás estás enfrentando en otra área de tu vida penalidades y crees que no tienen nada que ver con esto. Te quiero decir que por un tema de propiedades, Ananías y Zafira dejaron de respirar. Probablemente estás teniendo problemas en tus emociones, en tu salud, porque estás en otra área, adulterando algo, mintiendo algo, prometiendo algo, viendo de manera errónea e incorrecta. Y yo te quiero decir de que Dios en su mayordomía le da más al que da más fruto. Dios no da por pena. Esto no es como la historia de Robin Hood que le robaba a los que más tenían para darle a los que no tenían.
Esta es la historia del Dios de justicia, del Rey de justicia, del Rey de Salem, de la figura de Melquisedec. Esto se trata de que Dios te quiere dar mucho más, pero probablemente estás reteniendo la bendición de Dios. Y no hablo solamente de lo económico, hablo de tu salud mental, hablo de las enfermedades, hablo de la paz en el hogar, hablo de tu vida ministerial, hablo de los alcances o no que puedas tener, hablo de la abundancia o no, hablo del miedo, hablo de lo que te pone nervioso inclusive, porque sabes que en un área no estás bien y el Espíritu Santo está golpeando tu corazón, tu espíritu. Te está diciendo, a muchos le está diciendo, querido hijo, querida hija, yo te amo. Pero ya te has pasado quizás algunos límites. Y a mí no me miente nadie, te dice el Señor. Nos dice el Señor. Ante Dios no hay nada oculto. Y si tú quizás tienes palabras proféticas en tus lomos, Dios te ha dicho voy a hacer estas cosas contigo, y quizás se ha demorado, pregúntate el por qué. Porque Dios quiere utilizarnos para su gloria, pero necesita pulirnos. Dios confía sus cosas a quienes, así como José, dan prueba de una buena administración. Es por eso que el Señor dice, si en lo poco eres fiel, en lo mucho yo te pondré. Es por eso que José tuvo que estar en la casa de Potifar, estuvo administrando en la cárcel para luego ser el segundo después de Faraón. Y quizás muchos tienen grandes promesas en lo espiritual, en lo emocional, en lo financiero, y siguen pensando que la plata es plata y la iglesia es la iglesia. Y no han tenido esta revelación. Tú no necesitas tener una revelación del dar, tú necesitas tener una revelación de Dios. No existe una revelación del dar. Tú necesitas tener una revelación del Dios Todopoderoso. Así que ahí donde estás, yo quiero orar por todos aquellos que, por toda esta congregación que quizás está en distintas facetas, que está en distintos momentos, está en distintas situaciones.